en multitudes al pueblo, a la gente, pero mucha gente no conocía a Dios. Hoy en día también dentro de la iglesia hay mucha gente que no conoce a Dios. Siéntase privilegiado si usted es uno de los pocos que siempre está pendiente de lo que Dios habla a través de su palabra. Jesús enseña a las personas que quieren aprender de Él. Hay algo que tiene el Dios que usted y yo servimos, y es que Dios no le ruega a nadie para que le sirva. Dios no anda, ¿verdad? Dios da la oportunidad a todos. Dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es la puerta, que Él es la ayuda a todos. Pero, hermano, si usted se pone a analizar, ¿quién necesita de Dios? Nosotros necesitamos de Dios. Pero ¿será que Dios deja de ser Dios sin nosotros? Dios sigue siendo Dios con nosotros y sin nosotros. Y a veces la gente no entiende que mejor es un día en los atrios de Jehová que 1000 años fuera de Él. ¿Usted sabe cuántas personas anhelan hoy querer venir a la iglesia y están apartados, están descarriados, están bajo puentes? ¿Cierto? Están, hermanos, quizá en condiciones atados, queriendo estar donde usted está hoy. Y no pueden. Pero Dios tenga misericordia de ellos y los pueda libertar. Bueno, hermanos, sin más preámbulo, ¿verdad? Vámonos al Evangelio de Marcos. Según San Marcos, vamos a leer en el capítulo 6, vamos a leer desde el verso 30 en adelante. Alimentación de los 5,000. Usted mantiene una alabanza allí, me dice un amén cuando esté ubicado. Marcos capítulo 6, verso 30. Yo sé, hermano, que usted ha leído mucho esta escritura, quizás, pero no sé si Dios le ha dado la oportunidad de desglosarla como la vamos a desglosar hoy. A veces usted lee, pero si no hay alguien que le desglose la escritura, quizás usted no entiende la magnitud de lo que Jesús estaba hablando en ese momento. Amén. ¿Estamos allí ubicados? Amén. Leemos entonces palabra o la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice de la manera siguiente, alimentación de los 5,000. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos se juntaran a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Puede tomar asiento. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Te damos gracias primeramente en esta noche, este día jueves, porque nos permites estar una vez más en tu casa de oración. Te doy gracias, Espíritu Santo, por hacer parte en mi vida, por corregirme, por llevarme a toda verdad, por los dones que nos da el Señor a través de ti. Te pido, Espíritu Santo, que prepares los corazones para que sean los dones activados, el don de ciencia, sabiduría, conocimiento, inteligencia, y podamos entender los misterios del reino, Señor. Enséñanos cada día más, Espíritu Santo, a sumergirnos en las profundidades del reino de los cielos por medio de la palabra, y que nosotros podamos ser obedientes a esta palabra, para que así podamos ser salvos por medio de ella, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vea bien, aquí Jesús, ¿verdad?, está hablando una conversación con quién. Eran discípulos todavía, no eran apóstoles. Lo que me enamora de Jesús es una cosa, que Jesús nos llama como ya el producto terminado. Acuérdense que Jesús todavía no había sido muerto y ellos todavía eran alumnos, pero ya en la conversación Jesús les decía: ustedes son mis apóstoles. A veces dentro de la iglesia, hermano, hay gente que Dios le dice ya que son sus evangelistas, otros son sus profetas, profetizas, aunque todavía son alumnas y alumnos y le falta escuela, le falta desierto todavía, pero allá en el cielo ya usted tiene el nombre escrito allí para lo que Dios lo escogió y la escogió.
aunque no sea el tiempo señalado todavía, ya Dios nos ve a nosotros como perfectos. Ya Dios nos ve a nosotros. Quizá ahorita todavía usted y yo seguimos fallando, seguimos cojeando, pero Dios nos ve a nosotros como un especial tesoro, porque Dios tiene la habilidad y la capacidad de conocer los tiempos, y Él conoce ya su producto terminado. Usted no ve que Dios le decía a David que era su pequeño David. Él le decía que David tenía el corazón conforme al de él. Estamos hablando de un David joven, de un David, ¿verdad?, de una edad pequeña. Quizá no era tomado en cuenta por el papá, por los hermanos. Quizá la familia lo veía en poco, pero para Dios ya era rey. Ya para Dios y ya en los cielos estaba establecido de que el David era rey, aunque estaba Saúl gobernando. Y a veces nos tenemos en poco, ¿verdad que sí? Dios nos dice algo, pero como no vemos lo que Dios nos ha dicho, llega lo que es la desesperación, llega lo que es el desánimo, y usted sabe lo difícil, avanzar desanimado. Caminar desanimado es lo peor que puede pasarle a un creyente. ¿Y por qué viene el desánimo, hermano? Porque nos acostumbramos que si no vemos, no caminamos. Pues en este camino hay que caminar sin ver, porque para poder obtener lo que Dios dijo, usted tiene que dar el paso de fe. ¿Y qué es la fe? Pues la certeza de algo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Conociendo y sabiendo que el que le dijo a usted que iba a hacer algo y el que lo prometió es fiel, aunque usted y yo seamos infiel, Él permanece fiel. Y Dios es tremendo, hermano, porque ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor cumple sus promesas. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer, pero en su tiempo. Y a veces estamos corriendo, hermano. Yo he caído en ese campo también. No cree usted que, ay, no, hermano, no, yo también me he desanimado. Yo también he tenido noches donde le he dicho, Señor, soy yo mejor que mis padres. Mejor quítame la vida. Mejor vámonos de una vez. Ya estoy cansado de estar en esta tierra, porque cada día veo más maldad, veo tantas cosas, Señor, que me desaniman. Pero enseguida viene la palabra del cielo y me dice, ¿verdad? Calla y come, porque largo camino te resta. Sé que tienes pocas fuerzas, me dice el Señor, pero también reconozco que no has negado mi nombre. Por lo tanto, los tiempos serán más fuertes y más difíciles, pero no temas, porque yo te guardaré. Qué sabroso es cuando usted sabe que lo que viene no es bueno, pero que Dios le dice, a pesar de todo, pase cielo y tierra, yo te guardaré. No importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que pueda pasar, pero tú estarás seguro debajo de mis alas. Tú estarás cubierto debajo de mi sombra. Eso le da a usted una seguridad de que usted va a estar bien, pase lo que pase. ¿Verdad que hay un poco de gente desanimada? Que si el dólar subió, que si no subió, que si la guerra, que si interviene, que si no interviene, que hasta cuándo esto, Señor. Pero yo le hago una pregunta. ¿Se ha acostado usted sin comer? ¿Le ha faltado el pan? Porque el Dios que hizo los cielos y la tierra es el que los socorre. Y aquí abajo podrá haber escasez, podrá haber falta de dinero, pero allá arriba en el cielo todo eso hay en abundancia. Y Dios siempre dejará caer de sus bendiciones sobre su siervo, sobre su sierva. Dios tiene cuidado de aquel a quien Él llamó. Por eso su seguridad es arriba. David decía, alzaré mis montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea que mi socorro no viene de un bono, mi socorro no viene de un hombre, mi socorro no viene porque una persona diga que me va a bendecir. Porque cuando alguien me va a bendecir a mí fue porque el Dios que hizo los cielos y la tierra ya lo tocó. Porque si Dios no lo toca, no nos bendice. Entonces Dios usa los vasos para bendecir a sus hijos. Pero es Dios el que nos bendice. Amén. Entonces vean, estamos en el verso 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Acuérdense que Jesús le había dicho y le había encomendado a ellos que se fueran de dos
en dos. Ellos echaron fuera demonios, sanaron enfermos. O sea, mientras más tenían respaldo de Dios, más la gente lo seguía. Ahora, ¿qué pasa si usted y yo buscamos de Dios? La gracia de Dios está en nosotros. Ya el ministerio salió a flor de piel. Entonces usted va a ser, ¿verdad?, la mujer o el hombre más solicitado en el momento, porque usted es el vaso que Dios está usando en el momento. ¿Verdad que los hombres y las mujeres de Dios que se han guardado para Dios en un momento y empieza a hacerse notorio el poder de Dios, ¿verdad que lo buscan? A veces dice, oye, es que difícil agarrar a ese hombre, qué difícil agarrar a esta hermana, tiene la agenda llena. ¿Cuántos queremos tener la agenda llena? Todos queremos tener la agenda llena, hermano. Que el hermano me diga, varón, tengo que predicar en 2 lugares y no puedo. Anda tú, suple tu lugar y yo voy para el otro. ¿Verdad? Qué bueno, hermano. Y estos discípulos estaban contentos con el maestro, no van a estar contentos. Oye, Señor, desde que andamos contigo, tú nos has hecho famosos, porque es que Jesús es el que nos hace famosos a nosotros. ¿Entiendes? Ya eran conocidos como los discípulos de Jesús. Y la fama de Jesús crecía y el que andaba con Jesús era famoso. Y véalo por el lado bueno. Si usted se junta a un buen árbol, le va a cobijar buena sombra. Si usted anda con profetas, al rato está profetizando. Eso pasó con Saúl cuando se juntó con los profetas, ¿cierto? Si usted anda con una gente que Dios lo usa en sanidad y anda en los hospitales, al rato usted está orando y está sanando gente. Entonces depende de la elección que usted tenga. Pero si usted hace lo contrario y usted se junta con gente conflictiva, que acá al rato está peleando. Si usted anda con gente negativa, que al ratito usted se está quejando. Hermano, yo recuerdo los momentos de dificultad, en los momentos cuando no había dinero, cuando estábamos atravesando un desierto feo y espantoso, que todos éramos flacos, nadie se burlaba de nadie porque no había un gordo acá en Venezuela. No sabíamos si veníamos de frente o de lado. ¿Cierto? Todos éramos flaquitos, hermano. Y los que no oraban aprendieron a orar porque no sabían si era yuca amarga, si era, ¿verdad?, qué tipo de alimento le estaban dando. La leche la ligaban con cal también. Y entonces el que no oraba aprendió a orar. ¿Y qué pasó, hermano, en ese momento? En ese momento existe algo tan poderoso, hermano, que yo digo que los que atravesamos ese desierto no pueden tener la misma fe que tenían antes de pasar el desierto. Yo pasé ese desierto, yo tengo más fe. Eso me enseñó a mí a confiar más en el Dios que me llamó. Porque aquí permanezco vivo. No salí del país pudiendo salir porque no me dieron salida, pero Dios no me mató de hambre. Lo que hizo fue enseñarme, hermano, moldearme, pulirme. Entonces, yo no me desespero por lo que digan, que Venezuela va a volver a entrar en una situación más difícil. Yo no lo creo. Pasarán otros, pero yo creo que el desierto que pasamos lo aprendimos. Y Dios no le repite prueba al que ha pasado la prueba. Yo digo que si viene otra vez el desierto, los que van a ser entrados allí nuevamente fueron los que fueron reprobados por Dios. Pero los que aprobamos el desierto, tenemos una vida próspera, una vida bendecida, prosperada y en victoria. Porque la palabra me enseña a mí que si soy obediente a Dios, todo lo que pise la planta de los pies me pertenece. Que las bendiciones me perseguirán. Que yo no quitaré prestado, sino que yo prestaré. Entonces, hermano, nos conviene ser obediente a Dios. Y estos discípulos andaban, hermano, como con un niño con juguete nuevo. Llegaron a Jesús diciéndole, Jesús, no sabe todo lo que hicimos. Jesús sabía. Y Jesús oyéndolo. No hay nada más, Señor, placentero para un líder, para un maestro, que ver que los que Él enseñó vengan alegres y gozosos y en victoria.
Yo creo que no hay nada más satisfactorio para la pastora que la mitad de la iglesia no esté aquí porque están ministrando en otro lugar y que todos vengan en victoria. Se derramó el poder de la gloria allá en Flor Amarillo. Allá Dios usó al hermano Manuel de gran manera. De repente el hermano Jorge estaba por allá en Los Cocos y estaba predicando también el mismo día y hubo señales y prodigios. Y empieza a sonar el nombre de un nuevo renacer de fuego y entonces las otras iglesias dicen, pero ¿qué es lo que hay ahí? Y resulta que nosotros conseguimos la clave. ¿Cuál es? La unidad, el amor y la obediencia. Y creo que la estamos consiguiendo. Ya hay 70 láminas para techar ahí. 70 láminas. Ya el Señor soltó 70 láminas para techar ahí. Si nos dio el primer granito, atrás vienen las vigas. La hermana había así, apenas viene llegando y ya se están soltando las bendiciones, ¿verdad? Cuando yo llegué aquí, ¿cómo era esto, más? Aquí, un pisito así nada más, esto era un hueco aquí, esto no estaba frisado. La pastora estaba que se arrancaba los cabellos en el aniversario y duró luchando como 5 meses en su fuerza, no consiguió ni un bombillo. Y cuando se quedó quieta y dijo, bueno, haz lo que tú quieras, Señor. En una semana el Señor hizo el púlpito, Él nos proveyó para el piso, nos proveyó para las láminas. En una semana y en 2 días terminamos todo, ¿verdad, hermana? Y la hermana dijo, ciertamente, cuando uno quiere hacer las cosas uno como uno y luchando uno no puede. Pero cuando uno deja que sea Dios, Dios, lo que tú no puedes hacer en un año, Dios te lo hace en medio día. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Lo que tú no has podido hacer, no lo has podido hacer porque lo estás haciendo en tu fuerza. Porque lo estás haciendo queriendo hacerlo tú. Confía en Dios, descansa en Dios y déjalo a Él trabajar. Y te aseguro que lo que no has conseguido en años, lo puedes conseguir en horas, en minutos o quizás en días. Y los discípulos aquí, hermano, vean lo que dice la Escritura. Del 31 entonces Jesús lo que le dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Vean, ¿qué notó Jesús? Jesús notó que sus discípulos tenían ya tanta fama, que venía mucha gente a través de ellos para ser sanados, que ellos no tenían tiempo ni de comer. Hermano, qué vida tan difícil. Yo no sé si usted ahorita, yo tengo un poquito más de tiempo, antes no tenía casi tiempo, pero creo que el Señor me va a volver a meter y a llenar la agenda como antes. Recuerdo que yo no pagaba el teléfono, hermano. A mí me llamaban a la 1:30, 2 de la mañana. Ora por un enfermo, ora por un endemoniado. Gente en fuera del país, hermano, muriendo, y orábamos y veíamos las sanidades, vimos resurrecciones y éramos de turno. O sea, lo que pasa es que cuando usted está siendo muy usado, las tinieblas se te levantan, hermano, y si tú no velas te derriban. A nosotros nos derribaron, ¿verdad, ma? Porque nos dedicamos tanto a trabajarle a Dios y vimos tantos milagros, hermano, que descuidamos lo que llama la retaguardia, y el enemigo armó trampa, y los mismos que andaban con nosotros se dejaron usar por el enemigo para derribarnos. Y eso causó en mi vida un desánimo, tanto que todavía no me he podido levantar, hermano, como Dios quiere. Fuerte el golpe fue. Parte del ministerio, bueno, el hermano Ángel ya ustedes lo conocieron. Un ministerio, hermano, fuertísimo en cuanto a alabanza, en predicación, en dones, señales, prodigios, todo, hermano, liberación, pero se veía notorio. Uno empezaba un culto y no sabía la hora que iba a terminar. No había horario. Usted empezaba un culto a las 7 de la noche y eran las 10 de la noche y eso estaba temblando el lugar donde se estaba adorando, donde se estaba predicando. La gente decía, denle, sigan. Qué sabroso cuando un culto usted no se quiere ir. Y usted sabe que está la presencia de Dios allí. Y el enemigo buscó derribarnos. Entonces vea que Jesús le dice, vengan a un lugar a sola, aparte. ¿Por qué Jesús le dice que fueran a un lugar aparte? Por esto, hermano, vean. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto.
y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora la pregunta que yo le hago: ¿será que esta gente que fue a buscar a Jesús y a los discípulos de Jesús no se congregaban en las sinagogas? ¿No había pastor en los tiempos de Jesús? Claro que había, hermano. Había 70 ancianos más uno que estaba de turno, eran 71. Pero no habían señales, no había sanidades, no había nada. Y ellos notaron que aquella gente que tenía mucha vestimenta y tenía mucha altura, no tenían respaldo del cielo y no habían milagros. Pero vino uno que era el hijo del carpintero, y vinieron unos pescadores y unos publicanos que eran recaudadores de impuestos, y la gloria de Dios se movía. Yo no sé si te está captando. Y esta gente dijo: ¿de qué nos sirve estar metido tanto en la sinagoga si no tenemos respuesta a lo que nosotros queremos? Pero había un hombre llamado Jesús, el hombre más maravilloso que pisó la tierra, que siempre tenía una respuesta para la pregunta de un corazón abatido y afligido. Dice que Jesús sintió compasión porque vio a todas esas ovejas como que no tenían pastor. ¿Cuántas ovejas hay ahorita por ahí que parece que no tuvieran pastor? ¿Las hay o no las hay? Porque ¿cuál es la función del pastor? El pastor está para curar la herida de las ovejas. El pastor está para echarle aceite en la cabeza a las ovejas. El pastor está para ver qué come la oveja. Ese es su trabajo, cuidar la oveja. ¿Y qué pasó? ¿Por qué en ese tiempo ese poco de ovejas estaban como ovejas sin pastor? Porque Jesús le dijo: ustedes se apacientan a ustedes mismos. Los líderes se apacentaban a ellos mismos y se les olvidaba el rebaño. ¿Será que había altivez en ellos? Oh, Gamaliel, maestro erudito en la palabra, y buscaban los mejores lugares y se sentaban en las congregaciones. Oh, excelentísimo rabino Caifás. Oh, ¿cómo está la familia Anas? Y estoy hablando de los sacerdotes, de los grandotes. Oh, sí. ¿Cómo cuánto dinero tienen? Oh, Dios nos ha bendecido. Y las ovejas muertas de hambre, las ovejas padeciendo, las ovejas llenas de heridas. Y entonces Jesús vio aquel poco de ovejas que andaban detrás de alguien que tenía respaldo del cielo. Y entonces Jesús sintió compasión porque todas esas ovejas estaban como que no tenían pastor. Pero sí tenían, porque dice como que no tenían pastor. O sea, tenían pastor, pero no tenían. ¿Usted cree que la iglesia, un nuevo renacer de fuego, va a ser como un buen pastor para ese poco de ovejas que están heridas por allí? Esto es una casa de restauración, hermano. Bienvenida a todas las ovejas que estén heridas. Aquí no se le echa fuera a nadie. Aquí se vendan, se curan, se sanan por la palabra, y después ellas toman la decisión si quieren volver a su lugar o quieren quedarse aquí restaurando a los que vengan. Es una decisión. Las ovejas son del Señor, nosotros somos enfermeros, nosotros simplemente somos servidores del Señor, que no tenemos dónde recostar nuestra cabecera. Nosotros no andamos peleando por las ovejas. ¿Será que hay pastores hoy en día peleando por las ovejas? Se creen dueños de las ovejas. Si las ovejas son de Cristo, no del hombre, no de la mujer. Seguimos. Vean. El 37 dice: respondiendo él les dijo, no el 36, el 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Y ellos le dijeron, una pregunta: que vayamos y compremos pan.
por 200 denarios y le demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y él les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Ahora, antes que continuemos la lectura, ¿cómo cree usted? Métase en la historia. Me gusta cuando estoy enseñando, predicando, que usted en su mente se meta en la escritura. Imagínese más de 5,000 hombres. O 5,000 hombres sin meter mujeres y niños. Muertos de hambre, siguiendo detrás de un hombre que hacía milagros y señales. Y todos lo estaban siguiendo era porque todos necesitaban un milagro. Todos los que fueron a seguir a Jesús necesitaban algo de Jesús. Y Jesús viene y a través, ¿verdad?, de estos pocos panes y estos pocos peces, Jesús los multiplica y no solo los llena, sino que también les sobra. Ahora, continuamos. ¿Verdad? Dice que Jesús anda sobre el mar. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vea, no se quite la imagen de los 5,000 hombres. Ellos fueron saciados del pan y muchos de ellos siguieron a Jesús. Pero Jesús llega y le dice: la única manera de que esta gente no nos siga es que yo monte a los discípulos en unas canoas y los mande por el mar. Jesús dice que agarró a sus discípulos, los montó en la barca y los envió, y él se fue a orar al monte. Jesús se fue a orar al monte. Y esta gente, ¿usted cree que iban a dejar de seguir a Jesús por lo que habían recibido? A veces en el evangelio hay gente que va buscando a Jesús por un milagro. Y hay algunos que se quedan después de haber recibido el milagro. Pero hay otros que después de recibir el milagro usted no los vuelve a ver más. ¿Sabe lo triste? Que buscar a Jesús por un milagro. Yo cuando busqué a Jesús lo busqué por salvación. ¿Vinieron los milagros? Sí, gloria a Dios por eso. Hermano, yo he visto en este caminar gente que el Señor sanó a través de los que trabajamos en el ministerio. Algunos se quedaron y siguieron al maestro. Otros hermanos decían: no, nosotros buscamos a Jesús porque teníamos un cáncer, ya nos sanó, ya no queremos saber nada de Jesús. ¿Verdad que hay gente que después que recibe los milagros usted los vuelve a ver en la licorería? ¿Los vuelve a ver a dónde? En el mundo, porque siempre fueron del mundo. Y hay una parte donde Jesús dice que iba por el camino y venían 10 leprosos. Estos 10 leprosos le dijeron al maestro, porque conocían la fama de Jesús, y le dijeron: maestro, límpianos. Y él le dijo: sed limpios, y todos fueron limpios. Entonces ellos dijeron: le seguimos. Y él le dijo: no, vayan a los sacerdotes y le participa, porque recuerde que la gente leprosa tenía que ir delante del sacerdote para que el sacerdote le quitara lo que era la suspensión de poderse ligar con el pueblo. Y dice que cuando fueron los 10 leprosos, ¿cuántos volvieron? Uno solo. Y no era del pueblo de Dios. A veces, hermanos, son más agradecidos la gente del mundo que el mismo creyente. A veces hay más fe en el mundano que en el mismo que está dentro de la iglesia. Usted no ve que a veces en las campañas se sanan más a la gente que no es cristiana que el mismo cristiano. Porque la gente del mundo no está pendiente del vaso, sino de lo que viene en la administración. La gente del mundo dice: no, Dios está hablando. Y a veces tienen hasta más reverencia que la misma iglesia. Usted ve una iglesia católica y usted oye bulla ahí dentro de la congregación de la iglesia católica.
Usted ve desorden dentro de la iglesia católica. Tienen yeso, tienen de todo, pero ¿cómo son? Ordenaditos. Porque ellos saben que Dios no habita en el desorden. A veces usted entra en una iglesia pentecostés, de la cabeza a los pies, y ve que todo el mundo anda hablando en lengua, tumban sillas, niños hablando, se caen a golpe. ¿Y se puede mover Dios ahí? ¿De quién es la culpa? Que no se mueva Dios. De nosotros, hermano. Porque Dios es un Dios de orden. Y yo lo decía en la doctrina, a veces me dice, Señor, ahora voy a caer un poco más pesado, pero cuando usted vio a Jesús viendo a la gente así, ¿usted vio a Jesús en eso? Vio a Pedro, vio a Juan, vio a Esteban, los verdaderos hombres portadores del Espíritu de Dios y que libertaban gente. Usted vio gente señalando, cuenta de pecadores, se arrepiéntanse. Hay otros que hasta huelen. Los que huelen así son los perros. Que llega a una casa y los que andan son los perros, ¿sí o no? ¿Usted vio a Jesús oliendo a la gente? ¿De dónde sacaron ese evangelio? Si a mí la Biblia me enseña que yo debo predicar conforme a la palabra y que debo imitar a Jesús. Como Jesús predicaba, si yo tengo que predicar. Como predicaba Pedro, como predicaba Juan. Ahora, ¿por qué la gente, y dice que muchas de estas ovejas perseguían a los apóstoles y perseguían a Jesús? Porque en ellos recibían amor, recibían, ¿verdad?, que Dios los sobaba y los sanaba por medio de los mensajes, mientras que los otros sacerdotes lo que hacían era hacerle más heridas. A veces hay gente que entra a las congregaciones y se van más heridos que como llegaron. ¿O es mentira? Y son mensajes fuertes, hermano. Pero ¿a quién le dijo Jesús? Puerta de víboras. Vuestro padre es el diablo. Mentirosos. ¿A quién le dijo Jesús eso? A los judíos, a los sacerdotes. Porque si fuesen conocidos a Jesús, no matan a Jesús. ¿Cuánta gente hoy no ha matado a Jesús dentro de la iglesia? ¿O no es así? ¿Y cómo se portaba Jesús con la mujer adúltera? ¿La mandaba para el infierno? ¿Y por qué entonces a veces hay cristianos que ven una mujer de la mala vida y le dice, te vas para el infierno? ¿Quiénes eran los que hablaban así? Jesús les hablaba con amor, ¿verdad? Oye, mujer, ¿cuántos maridos tienes? No, no tengo marido, Señor. Bien has dicho, 5 has tenido y el que ahora tienes tampoco es tuyo. Así habla Jesús, con amor. Porque usted sabe que es difícil que usted tenga una sociedad donde no lo acepten su familia, donde no le dan trabajo, donde no lo aceptan en ningún lado. Y entonces llega a la iglesia y tampoco lo aceptan. Lo que termine es agarrando un pecado y guindándose. ¿O no es así? La iglesia es un hospital donde uno viene para ser sanado por Dios. Pero como hay hijos de Dios, también hay hijos del maligno dentro de la iglesia. Y por no tener visión, a veces se le da más participación a los de las tinieblas que a los de la luz. Porque los de la luz hablan verdad. Y el pueblo siempre mató a los verdaderos profetas. ¿Y por qué mataban a los profetas? Porque los profetas no se congraciaban con los reyes. Los profetas le decían así, mire David, usted podrá ser rey, podrá tener corazón conforme al de Dios, pero usted cayó en fornicación y en adulterio y Dios trae juicio sobre usted. ¿O no es así? Pero si se levanta un profeta contra un líder, ¿qué le pasa? Lo vetan, lo matan y no vuelve a pisar otra iglesia y no vuelve a predicar más nunca en su vida. Porque los de la alta alcurnia, los grandes sacerdotes que nosotros somos los que mandamos, no les da la gana. ¿Quiénes necesitaban más liberación? ¿Los sacerdotes en los tiempos de Jesús o el pueblo que andaba como ovejas sin pastor? ¿Cómo trató Jesús a las ovejas? ¿Les cayó a palo?
Dice que tenía compasión de las ovejas. ¿Será que hay alguien que tenga compasión de las ovejas de Dios? Sí los hay, hermano. Yo llevo palo por las ovejas. Pues yo con líder no me congracio. Usted no me ve a mí, ay fulano, ay fulano, ay sí, ay fulano. Yo no. Yo si andan mal de una vez, no, que no me invite. No me dé participación. Pero lo que yo tenga que corregir, lo corrijo. Y si tengo que morir, muero, pero haciendo el bien. Porque Esteban lo mataron. ¿Quién mató a Esteban? El pueblo. El pueblo no mató a Esteban. ¿Quiénes mataron a Esteban? Que le crujían los dientes. Los sacerdotes, ¿sí o no? Esteban le dio una cátedra. Les habló desde Abraham y les pasó por toda la Biblia. Les habló de Jesús, les habló de todo. Y dice que los sacerdotes le crujían los dientes. ¡Cállate, cállate! Le decían. Y agarraron piedra y se ensañaron a caerle a piedra a Esteban. Y estaba lleno del Espíritu Santo. Y Esteban decía, Padre, perdónalo. No sabe lo que hace. Dice ahí mismito que vio los cielos abiertos y vio a Dios Padre y vio a su Hijo intercediendo. ¿Con quién luchamos, hermano? ¿Con quién lucha verdaderamente la oveja? ¿Con quién verdaderamente lucha la oveja? Sabemos que con Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero ¿qué vaso está usando el diablo para causarle a usted herida? ¿Es o no es? Por la Biblia, hermano. Por la Biblia. Le damos gloria a Dios que todavía hay gente, hombres y mujeres de bien que se están guardando para Dios y están entrando en la línea. Pero mientras uno está entrando en la línea, otros se están poniendo más molestos, causando divisiones. Gente prohibiéndole que no trates a este, no trates al otro. Y si viene Cristo, usted se queda por estar haciéndole caso al hombre. Usted tiene que tratar a todo el mundo. La Biblia en ningún lado dice que no trate a nadie. ¿O sí? En ningún lado le dice la Biblia a usted que usted tenga rencor o odio contra alguien. No lo hay en la Biblia. Dice que usted tiene que amar aún a su enemigo. ¿Cuánto no más a su hermano? Sacerdotes hablando mal de otros sacerdotes. Si habla mal de otro, va a hablar mal de usted también, varón. Gente que se le acerca a usted a hablarle mal de otro, cuando usted dé la espalda va a hablar mal de usted. Códigos y éticas del rey. El verdadero hijo de Dios no habla mal de nadie. A pesar de que todo es fuego, usted que prepara en el altar, usted que predica la palabra, usted a veces representa la iglesia, usted a veces tiene todo, no puede hacer eso. Porque viene la hermana de la otra iglesia, lo ve usted, que le va, ¿de quién va a hablar? De su papá, porque su papá sabe la doctrina. Claro, así es. Y yo se lo dije a papá, yo le dije, a mi papá, lo que le dije, pues así, ya está. No, pero una cosa es corregir porque estamos llamados a corregir. Pero estamos hablando de destrucción, hermano. O sea, estamos hablando de esto, lo voy a decir por esto. Yo pasé por allí, sé lo que le estoy hablando. Si yo me voy de un lado o de un lugar, porque Dios dijo, ya se terminó tu tiempo y tienes a otro lugar porque tengo otras cosas para ti. ¿Por qué la persona que se sirvió de mí por tantos años y que ayudé va a salir a hablar atrás de mis espaldas sin yo saber y malponerme porque no quiere que me levante en ningún lado? Eso es de Dios, varón. Si una iglesia se va de otro lado, más bien alégrate que va a llegar a otra iglesia y que va a continuar el camino. Parece que se alegran más si se van al mundo. ¡Aleluya! ¿Es o no es? Hay líderes que como que se alegran más bien si la oveja que fue oveja un tiempo de él se va al mundo. Para ellos decir, teníamos razón, ese nunca fue cristiano, por tu ego. Si yo tengo gente a mi cargo y me dicen, varón, ya no quiero estar más aquí, bueno, ok, varón, pero siéntate aquí.
¿Y eso qué pasó? No, por esto y esto. Bueno, está bien, hijo. Si usted siente que es Dios, yo creo que no es Dios, pero si usted siente que es Dios, vaya. Pero eso sí le voy a decir, porque eso hace un buen padre. Si le va mal, recuerde que ahí está su lugar. No tenga pena en volver. Ahí está su lugar, yo sigo siendo su líder. Y a donde usted vaya, yo seguiré orando por usted para que le vaya bien. Espero que yo sea el que esté equivocado. Me alegraría saber que yo sea el que esté equivocado y no usted. Pero si es usted el que está equivocado, venga, que aquí nadie lo va a señalar. Eso es un líder. ¿O no? Eso es un líder. No, si te vas en desobediencia, te vas y te vas a perder y te vas para el infierno. Cuando Dios dice que de nuestros labios debe salir bendición y no maldición. Que de una misma fuente debe producir agua dulce, pero no agua amarga. Entonces, con la boca alabamos a Dios, pero con los labios maldecimos a los hombres. Y decimos que somos hijos de Dios. La palabra es infalible, hermano. La palabra es infalible. Mire que a nosotros nos ha costado trabajo, pero estamos ganando. Estamos viendo cambios dentro de la congregación y cambios para bien. Yo aprendo de ustedes, pero ustedes también aprenden de mí. Yo les respeto a ustedes, pero ustedes también me respetan a mí. Porque se enseña que usted debe respetar a los líderes, usted debe respetar a todo el mundo. La Biblia dice que veas a tus hermanitas más pequeñas como tus hermanas, como doncellas, y que las respetes. Que veas a los ancianos como tus padres. ¿O no es así? Debe haber un respeto. Y la palabra respeto, lo que es los buenos modales, es que usted no habla mal de nadie. Y que si usted infringe la ley a alguien y usted lo ve, no tiene necesidad de venírmelo a decir a mí. Porque si yo soy espiritualista, mi hermano, ¿sabe que mi fulano? Ella va, no me diga nada. ¿Usted lo vio? Sí, no me diga nombre. ¿Qué dice la Biblia como maestro? No sé, varón, bueno, venga para explicarle. La Biblia dice que si usted ve a su hermano cometiendo una falta, vaya sola al hermano y lo corrija. En secreto, con amor. Y se ganará un amigo, si él lo oye. No me involucre a mí, porque a usted decirme el nombre a mí me va a encochinar a mí. ¿Verdad que usted puede ver a alguien y lo puede tener en alta estima, pero viene alguien a decirle algo mal de usted y usted no lo ve igual? Y cuando usted lo ve montado aquí, mira ese, y que predica bien tan hipócrita, y usted ni sabe si eso es verdad o es mentira lo que le dijeron. ¿Es o no es? Entonces vea, Jesús sabía lo que estaba pasando con los discípulos. Jesús tenía que, como ya Jesús dijo, bueno, ya les di más unción, ya les di más. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque Dios nos está soltando a nosotros muchas cosas. Pero para que nosotros no deslicemos, vamos a ser probados todos. O sea, vienen bendiciones, pero también vienen las pruebas. Y usted tiene que estar fortalecido en la prueba del Señor. Ya vamos a terminar. Estamos aquí, hermano, en el mismo capítulo, en el 45. Dice que Jesús, como los llamó a ellos, los metió en una barca. La barca representa espiritualmente la iglesia, en colectivo. 12 ministerios que estaban dentro de una barca, en las mismas condiciones, con el mismo maestro, con las mismas enseñanzas, con el mismo Espíritu Santo del Señor, pero que no todos iban a tomar las circunstancias de la misma forma. ¿Verdad que si aquí pasa un acontecimiento ahorita delante de todos, todos salimos a contar y ninguno cuenta lo mismo? No todos vemos lo mismo. ¿Verdad que no vamos a ver lo mismo? Porque es dependiendo como usted vea la situación. Y miren lo que Jesús sabía. Jesús iba a presentarle a ellos una prueba de fuego para ver a quién aprobaba y a quién no. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra riviera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte orando. Al venir la noche representa oscuridad. Al venir la noche, la barca representa el colectivo, la iglesia. Estaba en medio del mar, de la noche, de la tiniebla, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vean, 4 palabras características allí que dice. Dice que el mar les era, ¿verdad? En la noche, en la oscuridad, el mar se les levantó y el viento les era contrario.
¿Qué representa esto cuando usted está trabajando y usted tiene a alguien en contra? ¿Verdad que es incómodo cuando usted está trabajando y tiene gente en contra? ¿Quién trabaja con gente en contra? Qué difícil. Que tú estás haciendo una cosa y hay unos otros de allá para acá empujando, hermano. Oye, y te echan a perder el trabajo. Y dice que esta gente, ¿verdad? Los que agradan a Dios, los que hacemos la voluntad de Dios, somos contrarios a los del mundo. Nosotros le somos incómodos a los mundanos. ¿Por qué le somos incómodos? Porque si ellos están bebiendo, están fumando, llegamos, apagan el cigarro, esconden la botella, un ratito escuchan, pero después te dice, ay varón, termine de irse porque queremos echarle un traguito, pero écheselo. No, porque usted es un hijo de Dios. Hermano, claro que no fumamos, termine de irse, ya oró por nosotros. ¿O no es? Usted llega, hermano, a una fiesta de su misma familia y lo reconocen como un ministro de Dios o una sierva del Señor. Usted incomoda a los que están ahí, porque ellos se cohíben de decir grosería, de hablar palabras de doble sentido y se pegan los ojos. Yo he pasado por eso. Y cuando estoy así, la familia dice, antes nos gozábamos cuando eras del mundo, cuando te burlabas de los demás, cuando hablabas como nosotros, cuando caminabas con nosotros, pero ahora no eres incómodo, porque no podemos decir groserías si tú estás aquí, no podemos hacer juegos de doble sentido si tú estás aquí, no podemos hacer maldades si tú estás aquí. Y me corren. Pero antes de correrme me dicen, primero ore por nosotros, denos una palabra un ratico, pero después que termine, váyase. ¿Verdad que empezamos a caerle mal a la familia? Por causa de que nosotros vamos en contra del sistema del mundo. Nosotros en los tiempos de escasez fuimos ganaderos, ¿verdad, más? Compramos ganado, hermano, vacas, fuimos a vender. Entonces toda la semana subía el dólar. Gloria a Dios. Y cuando ofrecíamos la carne a un precio, cuando íbamos a cobrar, perdíamos. Y yo le dije, no nos sirve trabajar porque vamos a perder. No, pero aumentale más, no podemos entrar en aumento porque yo predico y estábamos viendo el ministerio y las señales. Si nosotros nos podemos a subir, le van a decir, mire qué cristiano y subiendo los precios toda la semana. Entonces él me dijo, ¿qué hacemos? Vamos a zumbarnos la quiebra. Señor, no podemos seguir trabajando en ningún negocio, porque mientras la economía esté como esté, yo no sirvo para bodeguero, no sirvo para nada de eso, porque si yo compro algo no lo puedo subirle el precio, porque la gente no va a saber que a usted se le subieron el precio, lo van a señalar a usted. Entonces mejor no vender. ¿Verdad que sí? Y yo, qué difícil, hermano. Y aquí los discípulos, hermanos, Jesús los metió ahí. Bueno, mire lo que tenían en contra. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y solo en tierra, y viéndoles remar con gran fatiga. O sea, remar es trabajo. Cuando usted está en un mar picado y usted está remando, eso le causa trabajo. Es como que usted se monte en una bicicleta y vaya por una subida. Usted a la mitad de la subida, si no antes, tiene la lengua afuera, ¿verdad que sí? Y tiene que bajarse un ratico o decir, ya va, me va a pegar un infarto. Bueno, yo ahorita estoy un poquito pasado de peso, tengo una bicicleta de cambio, pero cuando a veces subo la subida completa en la casa. A veces cuando ya casi voy a llegar, le digo, nadie me está viendo, yo me voy a bajar un ratico. Y tengo yo que subir a la bicicleta. Ella está hecha para subirme a mí, pero a veces yo estoy tan cansado que yo tengo que subirla a ella. No sé si a usted le ha pasado, hermano, que tiene mucha fatiga, porque el mucho trabajo trae fatiga. Y a veces llego a la casa y la vieja me dice, no me mandaste un mensaje, ya vas que no te cuajes, no puedo hablar. Déjame agarrar y beber agua, y después le digo, mamá, ya llegué, ¿viste? Todo bien. Yo me imagino a esa gente allá en medio mal, hermano. Y el viento en contra y las olas de 10 metros y se le metía el agua y ellos sacando el agua con una perolita y oye, qué fuerte. Cansados. Porque remaban. ¿Para cuánto no nos hemos cansado en el trabajo del Señor a veces? Si nos cansamos, hermano. Vea. Con gran fatiga. Porque el viento les era contrario, que ya hablamos del viento. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Este es Jesús. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron.
porque todos los que le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vean, los primeros que Jesús llama al ministerio son 4 pescadores: Pedro, Juan, Jacobo y Santiago, ¿verdad? Los hijos del fuego. Ellos eran los 4, eran pescadores. Hermanos, ¿qué pescador no sabe nadar? ¿Y qué pescador no se le levanta el mar pescando? Pero esta tempestad que se le levantó fue una que no pudieron gobernar. Y ellos a lo mejor le dijeron: Pedro, pellízcame, porque veo un fantasma. Cuando usted está a punto de morir y empieza a ver a alguien caminando por el mar, usted piensa que ya se murió, ¿verdad? Ellos lo menos que pensaban era que era el maestro. Y vieron a aquel hombre en medio de la noche. Imagínense usted el sistema: la oscuridad, la noche, la negra, el mar. No sé si usted ha navegado de noche en el mar. Se ve fuego fuerte. Sí, navegar en el mar en la madrugada es feo, hermano. Imagínense el mar negro, las olas a más de 10 metros, el viento en contra, y de repente ven un hombre caminando por medio del mar. La cosa se le estaba poniendo peor. Y ellos dijeron y gritaron, tuvieron temor y dijeron: un fantasma. Pero vean lo que Jesús le dice. El 50. Porque todos le veían y se turbaron en miedo. Pero enseguida habló con ellos y les dijo por medio de la palabra: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. En otra escritura de los otros evangelios, él habla en más a profundidad y él le dice lo siguiente: cuando él le dice: no temáis, yo soy, tened ánimo, era porque ellos estaban desesperados. Todos estaban desesperados. Pero verdad que no todos saben oír la voz de Dios. Y en medio de la prueba el enemigo habla, pero Dios también habla. Y el discípulo amado, que es Juan, conocía muy bien la voz de Jesús, porque era el que pasaba más tiempo con Jesús. Por eso es conocido como el discípulo amado. El creyente que más pasa tiempo con Dios tiene el oído más afinado, y en medio de la prueba sabe distinguir la voz de su maestro. Pedro también pasaba tiempo, pero no tenía una audición muy clara. Y cuando Juan oye aquella voz y estos hombres dicen: un fantasma, Juan no lo gritó. Juan le dice a Pedro: es el maestro. ¿Usted me está entendiendo? Juan le dijo a Pedro: es Jesús. Y Pedro le dijo: maestro, si eres tú, suelta la palabra para que yo camine. En tu palabra yo caminaré. Ese hombre era nadador olímpico, pero él no se iba a tirar al mar si Jesús no le daba la orden. Yo no sé si usted capta. En tu palabra, el verdadero hijo de Dios y la hija de Dios no camina a ciegas, sino que le dice: maestro, si eres tú, da la orden, porque si tú hablas, por muy imposible que sea, yo caminaré, no en mi fuerza, sino en tu palabra. Y el maestro le dijo: ven. Y tenemos a Pedro como un hombre, le faltó la fe, pero fue el único que se bajó. Yo le preguntaría: varón, ¿usted se bajaría en medio del mar a las 3 de la mañana, 4, con las olas a 10 metros, y que se le aparezca un hombre y le diga: ven? ¿Se bajaría usted? Yo le digo: ni de día me bajaría. Y si me come un tiburón, no sé yo qué animal hay, un cocodrilo, 100 pirañas, señor. Mejor mándame a caminar arriba de un charco en la tierra. Pero en el mar no, pues yo no soy Aquaman ni soy pez. Pedro porque era nadador, ¿verdad? Yo de broma floto. Y ahí medio. Tampoco es que soy un nadador olímpico, tampoco. Sí, si es posible me baño en la orilla con la perolita. ¿Entiendes? Y Pedro empezó a caminar. Cuando dio unos pasitos, el hombre sintió el peso, el viento. Porque es que cuando él se bajó, el viento todavía era contrario. Y esta es la última que le suelto aquí. ¿Por qué Pedro se baja? Porque Pedro centró su mirada en Jesús. Cuando Juan le dijo: es el maestro, él vio a Jesús. Cuando usted ve a Jesús, usted se le olvida el mundo.
Usted se le olvida que lo demás existe. Usted está viendo al dador de la vida. Y Pedro vio, sí, maestro, di que yo vaya. A Pedro se le olvidó que había olas de 10 metros, se le olvidó que era de noche, se le olvidó que era el mar. Pero cuando es que el diablo es malo, usted está caminando en el milagro. Y cuando usted está caminando sobre el milagro, lo sobrenatural, viene el diablo y te sopla para que tú te asustes. Ay, me hundo. Y el hombre de ese que el diablo lo pellizcó, ¿me entiende? Y el hombre se dio cuenta que estaba caminando y vio las olas y dijo, y ahora, Señor, sálvame, porque perezco. Hermano, yo a veces he caminado en fe. Sí, yo soy un hombre de fe, me considero. Me he zumbado en fe, Dios me ha dado victoria, pero en medio del proceso a veces, Señor, sálvame. Me metiste en este vapor, Señor, te zumbaste tú solo, vamos a ayudarte. Vamos a ayudarte porque estás trabajando en mi obra. Pero, porque cuando usted pone la confianza en Jesús, usted no ve problemas, hermano. Usted no ve adversidad, usted no ve nada. Pero el diablo siempre le va a soplar para que usted quite la mirada de Jesús. Y cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y la vio en el problema, se hundió. Entonces usted a veces tiene el problema, pero usted no ve el problema, usted ve a Jesús. Y mientras usted ve a Jesús, usted camina. Pero cuando ve el problema, se paraliza porque entra en pánico. No sé si me capta. Mientras usted ve a Jesús, usted camina en fe. Bueno, si Jesús conmigo, ¿quién contra mí? ¿Cuántos son? Vámonos, Jesús, porque usted está viendo a Jesús. Pero en el momento en que usted quita la vista de Jesús, se paraliza. Le da miedo. Y Jesús le dijo, tened ánimo. Yo soy. No temáis. Hay momentos en su llamado, en su preparación, que usted se va a conseguir solo. Y usted va a creer que le falló a Dios. Que no, Dios, yo creo que los predicadores se equivocaron. No, Señor, yo en vez de ir para adelante voy para atrás. ¿No le ha pasado eso? No, yo no sé, Señor. ¿Qué me viste? No sé. No sé qué me viste. Yo me siento cada día más sin fuerza. No, al mundo no voy a volver porque no tengo deseo de volver al mundo, pero estoy estancado. Yo siento que no avanzo. Me siento, no sé, Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Y usted sabe qué produce eso? El desánimo. Y Pedro, ¿sabe por qué se desanimó Pedro? Porque lo había negado 3 veces. No es para menos. Y dice que cuando estaba en el pretorio, que Juan dejó pasar, porque Juan movía influencia. Hay gente de influencia en el reino. Juan le dijo, dejen pasar que era Pedro. Lo dejaron pasar. Y cuando Jesús lo maldijo la 3ª vez, que dice que él entró y estaban allí los sacerdotes y los que le iban a dar muerte, estaban planificando lo de Jesús. Pedro se quedó viendo y Jesús estaba en el pretorio. Y cuando dijeron, este es uno de ellos, él dijo, yo no conozco a ese maldito. Así lo maldijo. Sí, la palabra dice que Pedro maldijo a Jesús porque tenía miedo. Me van a colgar también a mí, yo no conozco a ese sujeto. Y dice que Jesús le volteó la mirada y le vio los ojos. Imagínate cómo dijo Pedro, ay, trágame tiempo. El maestro me vio, pero ya Jesús le había dicho, Pedro, me va a negar 3 antes que gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y el hombre, la 3ª vez que lo negó, el gallo dijo, ¿qué? Y el hombre dijo, es lo que me dijo Jesús por allá. Entonces, ¿cómo estaba la conciencia de Pedro? Le fallé al maestro. Soy una cucaracha, Señor. ¿Cómo se siente usted después que peca y falla? No, yo no tengo perdón de Dios. Imagínense a Pedro. No, Señor. Tú que todo me lo has dado. Y yo, cuando tuve que dar pecho por ti, no, me rajé. No di mi vida por ti. Y eso que fui bocón, salí. Señor, yo doy hasta la vida por ti. ¿O no lo dijo? Pero cuando vio que se le levantó la tempestad, yo no lo conozco. A veces la gente dentro de la iglesia, tranquilo hermanito, cuente conmigo. Y cuando se levanta la directiva y se levanta la yo no lo conozco, no sé, a mí no me ha hablado. Yo no sé, a mí me sacan de ese problema. ¿Pasa o no pasa? Y tienen a la ovejita en el concilio así como Jesús. Hermanito, tiene mejor, yo no te conozco. Yo no sé quién eres tú. No me metas en problemas, por favor, hermano. ¿Pasa o no pasa? Y entonces Pedro se fue a pescar peces y estaba desanimado. Y dijo, no, este hombre se equivocó. Dijo que sobre mí iba a edificar la iglesia, pero yo soy más cobante.
Porque Pedro, ese era lo que él se creía. Yo soy un cobarde. A la primera de cambio salió huyendo. Y cuando Jesús sale y resucita y ve a la mujer, ¿a quién es el primero que le manda a dar el mensaje? No es a Pedro. Vaya y díganle a Pedro que yo he resucitado. Por el ánimo que tenía Pedro. Y Pedro estaba pescando peces y el Señor llegó y se le presentó otra vez. Les preparó un pescadito ahí, pues el Señor debe cocinar bueno. Y cuando Juan otra vez le vuelve a decir, porque Pedro andaba desnudo. Claro, ¿quién se va a bañar con ropa? Y esa ropa que ellos usaban menos se hunde, ¿verdad? Que estaban pescando y cuando le dice el maestro, se ciñó la ropa, siguió, salió corriendo. Y cuando vio a Jesús, Jesús no le dijo, mira, traicionero. No. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Y Pedro lo vio a los ojos y le dijo, claro que te amo, Señor. Y le volvió a decir, Pedro, tú me amas. Te amo, Señor. Y le volvió a decir la tercera vez, Pedro, hijo de Jonás, tú me amas. Y ya no aguantó la tercera vez, él lo negó 3 veces, tenía que liberarlo 3 veces. Y dice que cayó en rodillas y llorando le dijo, sabes que te amo, Señor. Jesús lo estaba restaurando. Jesús le dijo, ve y apacienta mis ovejas. Andan como ovejas sin pastor. Anda, búscalos y véndalos. Predícales, ayúdalos. Ese es el verdadero pastor. El que da la vida por su oveja. Qué bonito, ¿verdad? ¿Será que hay pastores hoy que den la vida por su oveja? Yo conozco, pero son poquiticos. Creo que me sobran de ellos. No digo que haya más, estoy hablando de los que yo conozco. Y el trabajo aquí en la iglesia es, el que se meta con una oveja, ¿se mete con quién, María Román? Primero con el Señor, segundo con la pastora y después con el maestro. Si a nosotros nos toca defenderlos a ustedes, delante de quien sea, lo haremos. Si tenemos que romper relaciones con quien tengamos que relaciones, romperemos. Pero las ovejas se respetan. Nosotros daremos cuenta por las ovejas, no por cargos. ¿Cómo se sienten las ovejas que han llegado? ¿Las hemos maltratado? Están en la mejor casa, en la casa de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta acá, hermano.